buenos días, hermanos. Vamos a compartir esta reunión de la Cena del Señor como cada primer día de la semana, justamente recordando aquello que el Señor ha dejado instituido, y lo vamos a hacer junto a muchos hermanos hasta que Él vuelva a buscarnos. Así que vamos a comenzar cantando un coro que dice: estamos reunidos aquí, Señor, porque hemos conocido tu amor. Traemos en nuestros labios un nuevo cántico de loor, pues tu gloria ha llenado este lugar. Vamos a comenzar cantando esto. Estamos reunidos aquí, Señor, porque hemos conocido tu amor. Traemos en nuestros labios un nuevo cántico de loor, pues tu gloria ha llenado este lugar. Estamos reunidos aquí, Señor, porque hemos conocido tu amor. Traemos en nuestros labios un nuevo cántico de loor, pues tu gloria ha llenado este lugar. Aleluya, pues tu gloria ha llenado este lugar. Aleluya, pues tu gloria ha llenado este lugar. Bendito y amado Padre Celestial, en esta mañana queremos darte muchas gracias, Señor, por tener este privilegio tan grande, Señor, de saber que tú estás aquí con nosotros, bendito Dios, y compartiéndolo, esta reunión, Señor, hasta que nuevamente lo volvamos a hacer en tu reino, ya con tu presencia visible, Padre amado. Pero hoy, Señor, con esta esperanza gloriosa de saber que estás con nosotros, con esta esperanza que fue la que realmente nos motivó, Señor, a tener esta reunión, y entendiendo, Señor, que todo lo que has hecho por nosotros en este primer día de la semana, justamente venimos a recordarte, venimos a cantarte, a alabarte, Señor, a traer nuestro pobre corazón, Señor, a tu presencia, para que en tu misericordia lo reciba, Señor, en una actitud de agradecimiento, ¿no?, por esta salvación tan grande y tan inmerecida, bendito Dios. Así que te rogamos que bendigas este momento. Te lo agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a cantar un himno que es el 262. Este himno dice: la cruz sangrienta al contemplar, do el Rey de glorias padeció. Riquezas quiero despreciar y a la soberbia tengo horror. Mi gloria y mi balsón serán la cruz de Cristo mi Señor, y lo que di a la vanidad ya le dedico con amor. Dice la tercera estrofa: sus manos, sus costados y pies de sangre manaderos son, y las espinas de su sien mi leve culpa la esclavó. ¿Cuál vestidura regia allí la sangre cubre al Salvador? Y pues murió Jesús por mí, por él al mundo muero yo. ¿Y qué podré yo darte a ti a cambio de tan grande don? Es todo pobre, todo ruin. Toma, oh Señor, mi corazón. La cruz sangrienta al contemplar, oh, el Rey de gloria padeció.
riquezas quiero despreciar y a la soberbia tengo dolor. Mi gloria y mi balsam serán la cruz de Cristo mi Señor, y lo que di a la vanidad sale de mi con amor. Sus manos, su costado y pies de sangre manadero son, y las espinas de su sien leve culpa las lavó. Cual vestidura regia allí la sangre cubre al Salvador, y pues murió Jesús por mí, por él al mundo muero yo. ¿Y qué podré yo darte a ti a cambio de tan grande don? Es todo pobre, todo ruin, toma, oh Señor, mi corazón. El número 400 vamos a cantar. Dice este himno: cuán glorioso es el cambio operado a mi ser viniendo a mi vida el Señor. Hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener, la paz que me trajo su amor. Y dice el coro: Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio cuando Él vino a mi corazón. Cuán glorioso es el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor. Hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener, la paz que me trajo su amor. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio cuando Él vino a mi corazón. Ya no voy por la senda que el mal me trazó, no solo encontré confusión. Mis errores pasados Jesús, cuando Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio cuando Él vino a mi corazón. Y una sombra de duda oscurece su amor, amor que me trajo el perdón. La esperanza que aliento la debo al Señor, porque Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio cuando Él vino a mi
Vamos a cantar el himno número 45. Dice este himno: el buen pastor, al verme perdido e infeliz, llegando a donde estaba, me trajo a su redil. Y al ver que Cristo me salvó, el cielo entero se alegró. Dice el coro: soy salvo por su gracia, su tierno amor me sacia, su preciosa sangre me lavó, y hasta hoy su brazo me guardó. El buen pastor, al verme perdido e infeliz, llegando a donde estaba, me trajo a su redil. Y al ver que Cristo me salvó, el cielo entero se alegró. Soy salvo por su gracia, su tierno amor me sacia, su preciosa sangre me lavó, y hasta hoy su brazo me guardó. Me señaló su llaga, su sangre me mostró, me dijo: por salvarte la vida puse yo. Jamás oí tan dulce voz, llenóme de la paz de Dios. Soy salvo por su gracia, su tierno amor me sacia, su preciosa sangre me lavó, y hasta hoy su brazo me guardó. Al recordar mi vida, me olvido de Jesús. No sé por qué quisiera morir por mí en la cruz, mas creo su palabra fiel, y vida eterna tengo en él. Salvo por su gracia, su tierno amor me sacia, su preciosa sangre me lavó, y hasta hoy su brazo me guardó. Encuentro en su presencia descanso y dulce paz, y espero el grato día en que veré su paz. Y mientras en el mundo esté, sus alabanzas cantaré. Soy salvo por su gracia, su tierno amor me sacia, su preciosa sangre me lavó, y hasta hoy su brazo me guardó. Bueno, vamos a compartir un pasaje de la palabra del Señor en el libro de Ruth. En el libro de Ruth, en el capítulo 3. Vamos a ver que este libro nos habla de un redentor. Y vemos que es el lado amoroso de la redención. ¿Por qué? Nosotros hemos visto que
hay muchos redentores, ¿no es cierto?, que han sido como por ejemplo Moisés, Samuel, Sansón, David, ¿no es cierto? Esos redentores que por fuerza, por poder, con la ayuda del Señor, han podido libertar, ¿no es cierto? Justamente la palabra redimir es rescatar, es sacar de la opresión. Y ellos los han hecho por poder. Muchas veces el pueblo se ha encontrado en esta situación y los han tenido que redimir. Entonces, vemos que en este libro vamos a ver otra parte de la redención, vamos a ver el lado amoroso de la redención, no fue una redención por fuerza. Y pensando en esto, pensando en nuestro Salvador, justamente vemos esto, no es que el Señor corrió hacia el Calvario rápido, se acostó sobre la cruz y dijo, bueno, denle, enclávenme, acá estoy, que tengo cosas. No fue algo así. Fue un amor eterno, ya desde antes de la fundación del mundo. Él ya se había preparado, Él ya se había inmolado, Él se entregó justamente a Dios, ¿no es cierto?, como aquel cordero preparado desde antes de la fundación del mundo a nuestro favor, para justamente venir y llegar hasta la cruz. Entonces vemos que fue una redención, pero con un amor eterno, la redención del Señor. Entonces vemos que el apóstol, cuando le escribe la carta a los hermanos de Galacia, ¿no es cierto?, le escribe en el capítulo 2 y le dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, o sea, el apóstol había dado por hecho que él ya estaba muerto. Al haber sido crucificado, ¿no es cierto?, él entendió que había muerto en la cruz. Y ya no vivo más yo, decía, ¿no? Ahora es Cristo el que vive en mí. Y lo que vivo en la carne, ¿no es cierto?, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, el apóstol acá tenía una seguridad. Él mismo podía compartir un amor que era el mismo amor que había recibido del Señor para compartirlo. Entonces, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, ¿no es cierto? Vemos que este tipo de redención fue del Señor y fue con un amor, una redención amorosa, la del Señor Jesucristo. Supongamos que en esta época, la época de Ruth, había un hombre que a lo mejor había tenido la mala suerte de haber perdido toda la cosecha. Tal vez se había endeudado para poder comprar semillas, para poder sembrar, ¿no es cierto?, los campos, pensando que en la cosecha iba a poder él devolver todo, ¿no es cierto?, y sacar su ganancia también. Bueno, tal vez había tenido esa mala suerte de que no pudo sembrar y perdió todo y quedó endeudado, y incluso también decía la ley que él mismo, si ya no tenía más dinero, más nada para ofrecer, podía él mismo entregarse como esclavo a esta persona a la que le debía, ¿no es cierto?, para poder de alguna manera terminar de pagar esa deuda. Ahora bien, él quedaba como esclavo y quedaba en ese tipo de esclavitud hasta que termine de pagar toda la cuenta, con una excepción, con la excepción de que pueda venir algún pariente redentor, algún pariente cercano, ¿no es cierto?, porque eso también lo decía la ley, que podía venir y redimirlo, pagar el precio, ¿no es cierto?, de ese rescate y sacarlo de esa esclavitud. Y esto lo decía la ley en Levítico, capítulo 25, dice el versículo 47, vamos a leer hasta el 49. Dice así: y si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere, y tu hermano que está junto a él empobreciere, y se vendiere al forastero o extranjero que está contigo, o a alguno de la familia del extranjero, después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío, o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará,
o si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. Entonces esto es lo que decía la ley. Acá vemos una persona que estaba esclavizada, ¿no es cierto? Y necesitaba de que alguien venga a redimirlo, de que alguien venga a pagar, porque supuestamente en este caso la persona a lo mejor no podía pagar, no podía pagar, porque terminaba diciendo, ¿no es cierto?, que él mismo se podría llegar a salvar si tuviese, pero bueno, en el caso de que había quedado esclavizado porque no tenía más. Y vemos que estamos entendiendo, conforme a esto, pensando en la esclavitud, ¿no es cierto?, que nosotros hemos tenido esa gran necesidad de poder ser redimidos. ¿Redimidos de qué? De la esclavitud, ¿no es cierto? Hemos sido redimidos por el Señor de la esclavitud del pecado. Necesitábamos que alguien nos redima. No podíamos salir, no podíamos pagar de ninguna manera, ¿no es cierto? Entonces necesitábamos de un redentor. El pecado, el Señor Jesucristo, ¿de qué manera nos redimió? Porque Él vino a pagar el precio. Él vio nuestra condición, vio nuestra esclavitud y dijo: yo los quiero liberar. ¿Cuál fue el precio que pagó? Bueno, el precio que Él pagó fue muriendo en la cruz, ¿no es cierto?, y derramando toda su sangre, porque justamente, ¿no?, y a veces uno piensa, pero ¿cómo derramando su sangre? Pero ¿por qué? Y porque la ley lo exigía. Decía que sin derramamiento de sangre, ¿no es cierto?, no hay remisión de pecado. Entonces, la única manera era habernos redimido de la esclavitud del pecado, derramando su sangre. Como Dios vio que era la única manera, vino y así lo hizo. Entonces vamos viendo que vamos a tratar de entender a dónde puede llegar el amor de Dios, ¿no es cierto? Sabiendo esto. Cuando nosotros sabemos que hemos sido libertados, ¿no es cierto?, por el Hijo. En el Evangelio de San Juan, capítulo 8 del Evangelio de San Juan, dice el versículo 34. Jesús le respondió, ¿no es cierto?, de cierto te digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Versículo 35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. 36. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hasta acá la lectura. Fíjense el versículo 34. Vemos que el Señor nos recuerda que todo aquel que hace o practica el pecado es un esclavo. Es un esclavo del pecado. Está en esa esclavitud y no puede salir. Cuando uno es esclavo no puede salir, a no ser que alguien venga a sacarlo, a redimirlo, no puede salir. Sigue en esa esclavitud, ¿no es cierto? El versículo 35, cuando decía, el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. O sea, el Señor acá compara las dos posiciones dentro de una casa. Un esclavo por una parte y un hijo por otra parte. Ahora, el esclavo no sabe cuánto tiempo puede llegar a vivir en esa casa, porque puede llegar a ser vendido en cualquier momento. En cambio, el Hijo sí sabe, el Hijo sabe y tiene la seguridad y la libertad de saber que va a vivir para siempre, porque es el Hijo y porque es la casa que le pertenece. ¿No es cierto? Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos esa seguridad. Como hijos de Dios tenemos esa seguridad. ¿Qué seguridad tenemos nosotros? La seguridad de saber que al estar en la casa de nuestro Padre, ¿no es cierto?, vamos a estar para siempre. ¿Por qué? Porque hemos sido libertados de la esclavitud del pecado. Y hemos sido libertados por la persona que tendríamos que haber sido libertados, que fue por el Hijo. Por eso termina diciendo que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, verdaderamente hemos sido libertados del pecado y desde ahí tenemos esta seguridad de que vamos a permanecer para siempre en la casa de
nuestro Padre, ¿no es cierto? Porque hemos sido libertados por el Hijo. En ese contexto vemos como Él vino y nos pagó esa redención, ¿no? Volviendo otra vez, volviendo a la cruz, volviendo al derramamiento de sangre. Cuando el Señor está ya justamente instituyendo la reunión de la Santa Cena, que está en el aposento alto, ahí junto a sus discípulos, ¿no es cierto? Justamente Él hablando de su sangre, cuando agarró la copa y mencionó un nuevo pacto en su sangre, dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre, que por muchos es derramada. ¿Para qué? Para remisión de los pecados. Ahí está. El mismo Señor dijo que su sangre era para poder redimirnos de todos nuestros pecados. Y fue así como lo hizo, ¿no es cierto? Lo hizo planificado desde antes de la fundación del mundo, vino, lo cumplió en su tiempo, ¿no es cierto?, de la manera que lo tenía que cumplir, y hoy nosotros estamos recibiendo esas grandes bendiciones por haber sido redimidos. Muy bien, vamos al capítulo 3 de Ruth. Vamos a compartir un versículo que es el versículo 3. Y acá en el versículo 3 le está hablando Noemí a Ruth y le dice, te lavarás pues y te ungirás y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Muy bien, vamos a ver en primer lugar qué es lo que le dice. En primer lugar le dice, te lavarás, te lavarás. Entonces, trayendo esto a nuestra vida, vemos que cuando nosotros vinimos al Señor, nuestro problema de pecado fue solucionado porque hemos sido lavados. Teníamos que haber sido lavados, no había otra manera, porque ¿cuál era nuestra condición? Cuando Pablo le escribe a Tito, le dice que el Señor Jesucristo nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino ¿por qué? Por su grande misericordia. ¿Y en qué comprendía la misericordia del Señor? ¿No es cierto? ¿Qué era lo que abarcaba la misericordia del Señor? Bueno, sigue diciendo el mismo versículo, por el lavamiento de la regeneración, ¿no es cierto? Y por la renovación del Espíritu Santo. Entonces, nos lavó con su sangre, por esa grande misericordia, y nos dio un Espíritu, el Espíritu Santo. Es lo que dice en el versículo 3 de la carta a Tito, le escribe el apóstol Pablo. Ahora bien, teníamos que ser lavados de esa condición, no había otra manera. ¿Por qué? Porque nuestra condición delante de Dios era terrible nuestra condición delante de Dios. Fíjense, yo lo voy a leer porque en Isaías, capítulo 64, dice el versículo 5, de lo siguiente, vamos a leer el 5 hasta el 7. Salisteis al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad, y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en pos de nuestras maldades. Esa es la condición en la que nosotros estamos delante de Dios. Entonces, la pregunta, ¿necesitábamos ser lavados o no? ¿Había algún tipo de posibilidad de que nosotros podamos ser lavados sin que Él nos haya lavado? ¿Nos podríamos limpiar? No, vivíamos en esa manera, en esa condición, y habíamos perdido todo tipo de posibilidad, de todas las posibilidades que podía llegar a ver, las habíamos perdido todo. En esta condición delante de Dios, imagínense, sí o sí necesitábamos ese lavamiento para poder estar ahí. Entonces, vemos que en primer lugar le dice, te lavarás, ¿no es cierto? Te lavarás. Dice también en segundo lugar, dice, te ungirás, le está diciendo Noemí a... Y nosotros también sabemos que
Cuando vinimos al Señor hemos sido ungidos. ¿Con qué hemos sido ungidos? ¿De qué manera? ¿Con un poco de aceite? ¿Cómo fue? No. Con el Espíritu Santo hemos sido ungidos, ¿no es cierto? Con el Espíritu Santo. Por eso justamente el apóstol Juan, en su primera carta, lo dice así en el versículo 20 del capítulo 2, dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Ahí está, la unción del Santo, es el Espíritu Santo. Fíjense unos versículos más adelante, en el 27, dice lo siguiente, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Ahí está la unción que hemos recibido del Señor, la unción del Espíritu Santo, que es la que nos enseña a permanecer en el mismo Señor, ¿no? Entonces, en primer lugar, tuvimos que ser lavados por nuestra condición de pecadores. En segundo lugar, tuvimos que ser ungidos, porque nuestro espíritu no servía para alabar a Dios. Teníamos que ser ungidos con su Espíritu, con el Espíritu Santo. En tercer lugar, le dice, te lavarás, pues, te ungirás y vistiéndote tus vestidos. Ahí está, poniéndote tus vestidos. Es lo tercero que le dice. Cuando nosotros recordamos la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, justamente el apóstol le dice al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Está hablando de que el Señor Jesucristo era sin pecado y por nuestras culpas y por nuestras maldades, Él tuvo que ser hecho pecado. Dios lo hizo pecado por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. No había otra manera. La única manera en la que Dios puede mirarnos a nosotros es a través de su Hijo. No hay otra manera. Porque nosotros hemos recibido su justicia, porque en nosotros mismos no había ningún tipo de justicia. Entonces, ¿cuáles eran los vestidos que necesitamos? Bueno, nosotros necesitamos estos vestidos. Cuando dice en Isaías, capítulo 61, en gran manera me gozaré en el Señor. En gran manera me gozaré. Cuando habla de gozo, es algo de que es algo que pone el Señor. Un gozo no es una alegría pasajera, momentánea, ¿no es cierto? No es el sentirme bien por un rato, es algo permanente que sale de adentro, ¿no es cierto? Y acá está diciendo, me gozaré en el Señor, decía Isaías, ¿no es cierto? Mi alma se alegrará en Dios. ¿Por qué estaba diciendo esto? ¿Por qué estaba acá el profeta tan contento, tan gozoso, tan alegre que le salían estas palabras? ¿Por qué? Bueno, sigue diciendo, porque me vistió con vestiduras de salvación y me rodeó con un manto de justicia. Entonces, sí o sí, necesitábamos la ropa que Él nos iba a dar, porque nuestra ropa eran trapos de inmundicia, habíamos visto recién. Entonces, Él nos vistió con un manto de salvación. Nos puso un manto de justicia, nos dio vestidos de salvación. Esa es la ropa que nosotros necesitamos para estar delante del Señor. Entonces, le dice Noemí a Ruth, dice, en primer lugar, te lavarás, hemos sido lavados, te ungirás, hemos sido ungidos, vistiéndote tus vestidos, hemos sido vestidos, ¿no es cierto?, con la ropa que el Señor nos dio, y termina diciendo, irás a la era, en cuarto lugar, irás a la era. Bueno, la era era un lugar muy alto en la colina, ¿no? ¿Dónde qué se hacía? Se aventaba el trigo. Era un lugar donde al atardecer había muchísimo viento. Entonces, después de haber tenido una buena cosecha, ¿no es cierto?, se iba ahí arriba con todo el grano y se arrojaba el grano para arriba y el viento se llevaba el tamo, los paracas, todo lo que no servía se lo llevaba el viento y el grano caía limpio. Entonces, está hablando de un lugar alto,
la colina, ¿no es cierto? Y esto nos dice que nosotros, para poder haber llegado a ese lugar alto, lo primero que tuvimos que hacer es estar en la parte de abajo, es humillarnos a los pies del Señor y pedirle perdón. De eso nos está hablando. O sea, cuando habla Santiago, él dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. O sea, nos tenemos que humillar, sí o sí. No hay otra manera de que el Señor nos pueda exaltar si no nos humillamos. De hecho, no podríamos haber sido salvos si no hubiésemos venido a sus pies reconociendo todo esto que estamos viendo, que es en la condición tan desastrosa que nosotros estábamos. Para poder resumir el mensaje, podemos ver que fue el amor de nuestro pariente redentor, no fue por fuerza, no fue por poder, fue el amor de nuestro pariente redentor, el Señor Jesucristo, que hizo que Él descendiera del cielo, ¿no es cierto?, para venir y entregar su vida, ocupar mi lugar en la cruz, ¿no es cierto?, cuando nosotros estábamos sumergidos en la esclavitud del pecado, sin poder hacer nada, ¿no es cierto? Y Él vino, nos redimió, pagó el precio que fue su sangre hasta la última gota, ¿no es cierto?, para venir a buscarnos y para llevarnos a su casa. Entonces, son 4 pasos que hemos visto acá en este versículo 3. En primer lugar, nos lavó con su sangre, ¿sí? En segundo lugar, nos ungió con su Espíritu Santo. En tercer lugar, nos vistió con un manto de justicia, con ropas de salvación, ¿sí? Y en cuarto lugar, cuando nosotros nos humillamos, Él nos dio de su gracia. ¿Por qué? Porque justamente es lo que reciben aquellos que se humillan. Aquellos que se humillan reciben la gracia de Dios. La gracia de Dios para nosotros entra todo esto de la salvación, todo esto tan inmerecido, y justamente es lo que compartimos hoy, ¿no es cierto?, a través de estos símbolos, recordando ese amor tan grande a nuestro favor. Bueno, que el Señor bendiga su palabra. Vamos a dar gracias por el pan y por la copa. Bendito Padre Celestial, nuevamente te damos gracias, Señor, por esto que hemos podido compartir de tu palabra, que con tanta claridad nos habla de cuál era nuestra condición, Señor, delante tuyo, y cómo hoy, por esa grande misericordia, Señor, nos ves a través de tu amado Hijo. Nos ves a través de tu amado Hijo porque Él allá en la cruz, Señor, nos dio toda su justicia, ¿no? Y a cambio se llevó todas nuestras injusticias. Así que te damos gracias porque hoy, al partir el pan, vamos a estar recordando ese cuerpo, Señor, que ha sido justamente tan lastimado por haber cargado con todos mis pecados. Te lo agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, vamos a dar gracias también por la copa. Señor, también ahora vamos al compartir esta copa, Señor, vamos a estar recordando a través de este fruto de la vid, aquel derramamiento de sangre inocente, Señor, a nuestro favor, allá al pie de la cruz, ese precio tan alto, Señor, que fue la redención de nuestras almas, y conforme, Señor, a la ley, sabíamos que sin ese derramamiento no podía haber remisión de nuestros pecados. Así que así lo hiciste, Señor, derramaste tu sangre. Así que te damos las gracias por esto. En el nombre del Señor Jesús. Amén.
Bueno, para poder juntar la ofrenda, vamos a cantar otro himno. ...457... dice este himno: Cristo tan solo pudo amarme, nada podrá de él separarme, pues con su sangre me redimió y ahora soy de él. ¿No es cierto? Pensando en esto que estábamos compartiendo. Antes yo vivía en el pecado, ¿no? Como veíamos, nuestra esclavitud, mi corazón de Dios alejado. No podíamos llegar a hacer nada absolutamente. Más mi vergüenza Él me quitó y ahora pertenezco a Él. Pertenecer a Él en esta libertad que tenemos de seguir, de estar sin pecado. Mi ser rebosa de pleno gozo, Dios me liberta, me da reposo, pues con su sangre me redimió, ahora soy de Él, ahora soy de Cristo, dice el coro, y mío también es Él. Poder cantar esto realmente con una convicción en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿no es cierto? Ahora soy de Cristo y mío también, poder apropiarnos así de esta manera de nuestro amado Salvador. Cristo tan solo pudo amarme, nada podrá de él separarme, pues con su sangre me redimió. Ahora soy de él. Ahora soy de Cristo. Mío también es Él. Puedo gozar de su amistad por la eternidad. Antes vivía en el pecado, mi corazón de Dios alejado, mas mi vergüenza Él me quitó, ya pertenezco a Él. Ahora soy de Cristo, mío también es Él. Puedo gozar de su amistad por la eternidad. Mi ser rebosa de pleno gozo, Dios me liberta, me da reposo, pues con su sangre me redimió. Ahora soy de Él. Ahora soy de Cristo. Mío también es Él. Puedo
Muy bien. Damos gracias por la ofrenda. Bendito y amado Padre Celestial, queremos también darte gracias, Señor. ¿Por qué? Porque hemos podido traer un poco de lo mucho que tú nos das, Señor. Así que de tu mano hemos recibido, Señor, y aquí te traemos estas ofrendas, Padre. Te rogamos que vos las bendigas, Señor, las utilices para la extensión de tu obra, Señor, hasta que vuelvas a buscar. Así que nuevamente te damos las gracias, Señor, y encomendamos esta nueva semana que comienza también en tus manos, Padre. Desde ya, gracias por todo una vez más, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, que el Señor